¿Qué es la teoría AM? Un ensayo por Carmen Núñez. M es el nombre de la teoría que pretende explicar todo el universo, desde las partículas elementales y los átomos hasta las galaxias y el Big Bang. ¿Por qué M, un título tan breve para un objetivo tan ambicioso? Hay varias acepciones posibles, según las preferencias del físico que lo justifica. La M de madre refleja la intención de ser el origen de todas las explicaciones o de contener las leyes primordiales de la física. La M de magia, misterio o milagro, refiere en cambio al asombro que despiertan sus propiedades y su aparente capacidad de unificar todas las interacciones o fuerzas fundamentales de la naturaleza, una meta perseguida durante mucho tiempo y de considerada quizás inalcanzable. La más modesta M de membrana ilustra ciertas características técnicas de la teoría. ¿En qué sentido pretende M explicar todo? La física busca verdades universales sobre la naturaleza. Cuando estas verdades se encuentran, se trata de explicarlas apelando a principios más profundos, a verdades más fundamentales a partir de las cuales se puedan deducir las anteriores. Estas certezas más esenciales, a su vez, se tratan de entender recurriendo a razones todavía más básicas y así sucesivamente, siguiendo las cadenas de explicación desde la vida cotidiana hasta el mundo microscópico. Varias de las preguntas más antiguas: ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua es líquida y se evapora al hervir? Se han respondido en términos de las propiedades de los átomos y de la luz. Estas propiedades, por su parte, se deducen de sus componentes. Las partículas elementales, cuyas propias peculiaridades se pueden deducir a partir de estructuras más simples. El punto inicial de todas las explicaciones es lo que se entiende por la teoría madre. Este reduccionismo o búsqueda de principios cada vez más elementales, más básicos, se ha dado en la física históricamente a través de unificaciones de teorías. La tendencia a la descripción unificada de fenómenos considerados previamente independientes, la búsqueda de principios aglutinadores, permitió a lo largo del desarrollo de la disciplina explicar más hechos que los contenidos originalmente en las partes que se intentaba amalgamar, y se convirtió en la guía orientadora de la evolución de esta ciencia. La idea de encontrar un principio fundamental a partir del cual derivar las leyes del universo no es reciente. La humanidad ha buscado desde épocas muy remotas comprender las diversas manifestaciones de la naturaleza como diferentes aspectos de un mismo fenómeno o conjunto de fenómenos. En Occidente, el origen de estas ideas se remonta a los presocráticos, quienes buscaban las explicaciones de todos los fenómenos naturales en términos de algún elemento fundamental: agua, aire, tierra o fuego. La primera teoría madre, elaborada por Leucipo y Demócrito,
en el siglo V antes de Cristo, postulaba que los constituyentes últimos e indivisibles de la materia eran los átomos. Esos átomos eran muy diferentes de los que conocemos hoy, pero hay una diferencia más importante entre aquellas teorías antiguas y la ciencia moderna. La actual exigencia de verificación experimental, una explicación científica moderna, debe contener una comprensión cualitativa de los fenómenos. Cuánto progresamos en el conocimiento de la naturaleza si aceptamos que el agua o los átomos son los constituyentes fundamentales de la materia. Si no podemos calcular propiedades como la densidad, la resistencia o la conductividad eléctrica, y por lo tanto, sin la capacidad de hacer predicciones experimentales, nunca podríamos comprobar si la explicación presocrática o la de Demócrito es la acertada. En la actualidad, los 4 siglos de desarrollo de la física han permitido acumular gran cantidad de información y reducir drásticamente el número de principios fundamentales. Hoy sabemos que todos los fenómenos naturales, por más variados y diferentes que parezcan, se pueden explicar en términos de 4 interacciones o fuerzas fundamentales: la gravitatoria, la electromagnética y las subatómicas, fuerte y débil. Pero a pesar de haber logrado restringir tan abruptamente la complejidad del problema, todavía no se ha encontrado la teoría original, la que unifica estas 4 interacciones fundamentales. Solo hay algunos indicios que guían la búsqueda. Estas son las pistas que trata de organizar la teoría M y que nosotros intentaremos describir en este artículo. Como el tema es muy técnico, introducimos algunos conceptos e ideas que resultan necesarios a través de una breve historia de la física. Este recorrido histórico, con especial atención a las unificaciones logradas, nos ayudará a explicar por qué la búsqueda de la teoría madre se realiza en el contexto de la física de altas energías. En la segunda parte describimos la teoría M, indicando sus logros y debilidades y resumiendo la manera en que resuelve los problemas que presentan teorías previas. Las 4 interacciones fundamentales: gravitación, la mecánica clásica, cuyos principios básicos fueron establecidos por Newton en el siglo XVII, marca el comienzo de la ciencia moderna y representa el primer paso en la búsqueda de la teoría madre. La mecánica newtoniana unificó las leyes que rigen el movimiento de los cuerpos celestes y de los terrestres, las leyes de la dinámica y de la gravitación universal. No es casual que la gravedad inicie el camino, ya que es la más familiar de todas las fuerzas. Es la única interacción universal, pues actúa entre todas las partículas sin excepción. Newton concebía a la gravedad como una acción a distancia, una fuerza de atracción instantánea entre partículas masivas, representada matemáticamente mediante la fórmula F proporcional a m por m entre r al cuadrado, es decir, una partícula de masa m atrae a otra de masa m',
con una fuerza F proporcional al producto de las masas y que disminuye como el cuadrado de la distancia que las separa, R al cuadrado. El origen de esta fuerza, su fuente es la masa de las partículas y su rango de acción es muy grande, llegando a alcanzar distancias enormes, planetarias, estelares, galácticas, intergalácticas y hasta cosmológicas. La concepción moderna postula, en cambio, que la gravedad es geometría. La teoría de relatividad general considera a la gravedad como un campo de distorsión geométrica o una curvatura. Einstein modificó las nociones de espacio y de tiempo absoluto de Newton para resolver una paradoja. La velocidad de propagación de las ondas de luz es independiente del movimiento del observador. En la teoría de relatividad especial, 1905, introdujo el concepto de espacio-tiempo, según el cual el tiempo es una dimensión más que debe considerarse en un pie de igualdad con las espaciales. Y en la relatividad general, 1915, trató de encajar la gravedad en esta nueva visión del espacio y el tiempo. Tenía para ello algunos indicios, como el notable descubrimiento de Galileo sobre el movimiento de cuerpos pequeños debido a la gravedad, que resulta ser independiente de la naturaleza de los cuerpos. Esto le sugirió que la gravedad podría ser una propiedad del propio espacio-tiempo, en lugar de la imagen newtoniana de la gravitación como una atracción entre todos los cuerpos masivos. La relatividad general describe la gravitación como como un efecto de la curvatura del espacio-tiempo producida por la materia y la energía. El concepto de campo, muy importante en la descripción de todas las fuerzas, se basa en la noción de que toda partícula es la fuente de una onda tal que cualquier otra partícula que se encuentre dentro de su rango de acción experimenta una fuerza proporcional a la intensidad del campo en esa posición. Todas las partículas originan un campo gravitatorio. Así, por ejemplo, el Sol curva el espacio-tiempo a su alrededor y la órbita terrestre es consecuencia de este efecto geométrico. Podríamos imaginar el espacio-tiempo como una gran sábana extendida. Cualquier objeto que se deposite sobre la sábana la deformará, creando un campo que modifica el movimiento de cualquier otro objeto sobre ella. ¿Por qué la relatividad general reemplazó a la teoría de Newton? Inicialmente resolvió un antiguo conflicto de la mecánica clásica, la precesión del perihelio de Mercurio. Además, predijo nuevos fenómenos que fueron observados con posterioridad. Por ejemplo, la curvatura de la trayectoria de los rayos de luz producida por el Sol, predicha por la teoría en 1915, fue medida por primera vez en 1919. Desde entonces se han acumulado más pruebas y hoy podemos afirmar que esta teoría describe satisfactoriamente el campo gravitatorio a distancias grandes comparadas con los tamaños atómicos, en el sentido de que ha superado exitosamente todos los test experimentales a que ha sido sometida. Es interesante comparar en más detalle estas dos teorías.
La física de Newton explica virtualmente todos los movimientos observados en el sistema solar, pero al costo de introducir algunas suposiciones arbitrarias. Por ejemplo, en la mecánica clásica no hay nada que obligue a postular la ley del cuadrado inverso, fuerza proporcional a R cuadrado. Newton desarrolló esta idea para explicar hechos conocidos como la ley de Kepler, que relaciona el tamaño de las órbitas planetarias y el tiempo que les lleva a los planetas a recorrerlas. Si se reemplaza el 2 por un 3 o un 5.8, nada cambiaría en el marco conceptual de la teoría, aunque, por supuesto, las observaciones no podrían explicarse. En la relatividad general, en cambio, no hay tanta arbitrariedad. Para cuerpos en movimiento lento en campos gravitacionales débiles, para los cuales se puede hablar de una fuerza newtoniana, la teoría de Einstein requiere que esta fuerza vaya como 1 sobre R al cuadrado. No es posible modificar la teoría para obtener otra cosa que no sea la ley del cuadrado inverso sin violar alguno de los principios básicos. También la proporcionalidad entre la fuerza de la gravedad sobre objetos pequeños y su masa es muy arbitraria en la teoría de Newton. Esta fuerza podría haber dependido de la composición química, el tamaño o la forma del objeto, sin afectar la base conceptual de la mecánica clásica. En relatividad general, el efecto de la gravedad ejerce sobre cualquier objeto debe ser proporcional a su masa e independiente de cualquier otra propiedad. Si no fuera así, no se podría interpretar la gravitación como un efecto geométrico de la curvatura del espacio-tiempo. La teoría de Einstein se reduce a la de Newton cuando los campos son débiles, pero es más rígida. Electromagnetismo. Las siguientes fuerzas estudiadas cronológicamente fueron la electricidad y el magnetismo. Si bien estos fenómenos eran conocidos desde la antigüedad, recién en el siglo XIX fueron concebidos en el marco de una teoría común. Así como la masa es la fuente de la interacción gravitatoria, la carga eléctrica es la fuente de estas fuerzas y por eso no es esta una interacción universal, sino que solo actúa entre partículas cargadas. Su intensidad es enorme comparada con la gravitatoria, la fuerza gravitatoria entre un electrón y un protón. Por ejemplo, es unas 10 a la 40 veces más débil que la fuerza eléctrica entre ellos. Pero como las cargas son positivas y negativas y las cargas iguales se repelen mientras que las distintas se atraen, hay una tendencia a la cancelación y por eso la gravedad domina el universo a grandes escalas. El electromagnetismo fue formulado por Maxwell al descubrir alrededor de 1850 que la electricidad y el magnetismo son en realidad aspectos distintos de un único campo. Un cuerpo cargado crea un campo electromagnético que ejerce fuerzas eléctricas y magnéticas sobre otros cuerpos cargados. Un imán ejerce una fuerza sobre otro porque ambos son fuente de un campo electromagnético. Maxwell calculó que la velocidad de propagación de este campo es la de la luz y propuso
entonces que la luz es un fenómeno electromagnético. Como, como las cargas pueden oscilar con cualquier frecuencia, concluyó también que la luz visible forma solo una pequeña parte del todo el espectro de radiación electromagnética. Hoy sabemos que este incluye además ondas de radio, luz ultravioleta, infrarroja, rayos X y gamma, etc. Una propiedad importante del electromagnetismo que reaparecerá en la teoría M es la simetría de dualidad. Si en las ecuaciones de Maxwell se intercambia el campo eléctrico E por el magnético B y simultáneamente se intercambian las cargas eléctrica y magnética G, las ecuaciones no se modifican, es decir, nada cambia en la teoría si se hace la transformación de dualidad E que tiende a B y E que tiende a G. En esta teoría y el producto E por G es constante, entonces E pequeña corresponde a G grande. Y esta es la propiedad interesante. Supongamos que tenemos una ecuación matemática que depende de G cuadrado y que no se puede resolver exactamente. El truco usual es aproximar la solución con un desarrollo perturbativo, G al cuadrado más G a la 4 más G a la 6. Siempre que G sea menor que 1, cada término del desarrollo en serie es menor que el anterior y el valor total converge a una única cifra. Pero si G es mayor que 1, entonces la serie hace más y más grande y la dualidad, siempre que la G sea menor que 1, cada término del desarrollo en serie menor que el anterior y el valor total converge a una única cifra. Pero si G es mayor que 1, entonces la serie se hace más y más grande y la aproximación no sirve. Aquí es donde se hace evidente la importancia de la dualidad. Si G es grande, mayor que 1, entonces E es menor que 1. Y la serie E cuadrado más E4 más E6 da un valor razonable. Esto significa que usando perturbación en E se pueden resolver problemas en la región no perturbativa de G y viceversa. Dimensiones extra. Con el electromagnetismo se alcanzó una sensación de plenitud. Se pensaba que solo había que calcular más precisamente, aproximar con más cifras decimales, pero que no había más principios ni leyes por descubrir. La gravedad y el electromagnetismo son efectivamente las fuerzas más familiares y con estas leyes podían explicarse todos los fenómenos cotidianos. No casualmente, la primera teoría unificadora del siglo XX involucró la relatividad general y el electromagnetismo. Se hizo en el marco de una idea que actualmente se retoma en la teoría M. Suponer que el número de dimensiones del espacio-tiempo es mayor que 4. Poco después de que Einstein publicara su teoría, Kaluza intuyó que las interacciones gravitatoria y electromagnética podrían tener un origen común y propuso unificarlas agregando una dimensión espacial. Imaginó que en 5 dimensiones solo hay gravedad
no hay electromagnetismo. El resultado fue muy interesante, reducida a 4 dimensiones. La relatividad general reproduce las ecuaciones gravitatorias y además otro conjunto de ecuaciones que resultan ser precisamente las del campo electromagnético. Así, la gravedad en 5 dimensiones se divide en gravedad y electromagnetismo en 4 dimensiones. Pero, ¿por qué no percibimos la quinta dimensión? Los cálculos de Klein en 1926 indicaron que esta es muy pequeña y está enrollada. Como al mirar un caño de lejos parece ser una línea, pero si nos acercamos vemos que en realidad se extiende en otra dimensión. Este proceso de enrollar dimensiones se conoce como compactificación. Con el descubrimiento de las interacciones fuertes y débiles, la teoría de Kaluza-Klein perdió mucho de su atractivo. Una teoría unificada debería contener 4 fuerzas, no solo 2. Las 5 dimensiones eran insuficientes. Fuerzas subatómicas. A fines del siglo XIX, las leyes de la mecánica clásica y el electromagnetismo parecían explicar todos los fenómenos conocidos, pero en 1895 se descubrieron los rayos X. En 1896, la radiactividad. Thomson observó el electrón en 1897 y esto indicó que había nuevas cosas por descubrir. Aparecieron también algunos problemas teóricos en el electromagnetismo de Maxwell. Un objeto caliente emite radiación electromagnética con una intensidad bien definida para cada frecuencia. La suma de las energías de la radiación en todas las frecuencias era infinita. Un resultado absurdo. Max Planck observó entonces que si la energía, en lugar de tener una distribución continua, se emitía en paquetes discretos o cuantos, la suma sería finita y postuló que la radiación electromagnética existe en cuantos de energía. En la teoría cuántica, un campo no solo está asociado a ondas, sino también a partículas. Por ejemplo, el campo electromagnético está asociado al fotón. Así surgió la idea de la dualidad onda-partícula y de la mecánica cuántica. En este marco se sucedieron varios avances importantes. En 1911, Rutherford presentó su modelo atómico semejante al sistema solar, pequeños núcleos de protones y neutrones rodeados de nubes de electrones. En 1913, Bohr explicó el espectro del átomo más sencillo, el hidrógeno, la materia a nivel macroscópico o atómico y nuclear se modeló en términos de partículas identificadas por sus propiedades como la masa, carga, momento angular intrínseco o spin, etc. Todas esas son de naturaleza cuántica, en el sentido de que solo pueden tomar ciertos valores discretos. La noción de que los átomos, moléculas y núcleos poseen niveles discretos de energía es uno de los conceptos básicos de la mecánica cuántica.
Con esta nueva concepción de la materia fue posible calcular las propiedades no sólo de los átomos individuales y sus interacciones con la radiación, sino también de átomos combinados en moléculas. Se hizo evidente que las reacciones químicas se deben a interacciones eléctricas de los electrones y núcleos atómicos. Otro ingrediente de esta teoría es el resultado de Dirac de 1928, según el cual para cada tipo de partícula cargada, el electrón, por ejemplo, debe haber otra especie con igual masa pero carga opuesta, la antimateria. 4 años más tarde, la predicción de Dirac fue confirmada cuando se observó la antipartícula del electrón, el positrón. La teoría cuántica de los electrones y los fotones, la electrodinámica cuántica, QED, se usó en los años 20 y principios de los 30 para calcular varios fenómenos, colisiones de fotones con electrones, de un electrón con otro, la aniquilación o producción de un electrón y un positrón, etc. Y produjo resultados coincidentes con los experimentos, pero pronto apareció un nuevo problema. La energía del electrón resultaba infinita y aparecieron otros infinitos en los cálculos de las propiedades físicas de las partículas. Estos problemas de consistencia interna indicaron que la QED era solo una aproximación a la teoría completa, válida únicamente para procesos que involucraran fotones, electrones y positrones de energía suficientemente baja. La solución al problema de los infinitos apareció a fines de los 40 y fue consecuencia de otra unificación, la mecánica cuántica con la relatividad especial. Los principios que sustentan estas dos teorías son casi incompatibles entre sí y pueden coexistir solo en un tipo muy limitado de teorías. En la mecánica cuántica no relativista era posible imaginar cualquier tipo de fuerzas entre los electrones y los núcleos atómicos, pero esto no es posible en la teoría relativista. Las fuerzas entre partículas solo puede aparecer por intercambio de otras partículas, las mensajeras de las interacciones. Una representación intuitiva de la interacción electromagnética cuántica es que los electrones intercambian fotones y así se origina la naturaleza electromagnética entre ellos. Las ecuaciones de esta nueva teoría se aplican a campos y las partículas aparecen como manifestaciones de esos campos. Hay un campo para cada especie de partícula elemental. Hay un campo eléctrico cuyos cuantos son los electrones. Un campo electromagnético y cuyos cuantos son los fotones. Los electrones libres y en los átomos los electrones libres y en los átomos están siempre emitiendo y reabsorbiendo fotones que afectan su masa y su carga y las hacen infinitas. Para poder explicar las propiedades observadas, la carga y masa que aparecen en las ecuaciones de la teoría cuántica de campos llamadas desnudas deben ser infinitas.
La energía total del átomo es entonces la suma de dos términos, ambos infinitos. La energía desnuda, que es infinita porque depende de la masa y la carga, es infinita porque recibe contribuciones de fotones de energía ilimitada. Esto sugirió la posibilidad de que estos dos infinitos se cancelaran, dejando un resultado finito. Los cálculos efectivamente confirmaron la sospecha. Estos cálculos eran terriblemente complicados, pero Feynman desarrolló un formalismo que permitió simplificarlos notablemente. Los diagramas de Feynman pueden pensarse como la historia real de partículas puntuales que se propagan en el espacio y a lo largo del tiempo y que se unen y se separan en los puntos de interacción. Las líneas representan trayectorias de partículas y los vértices corresponden a las interacciones. Los infinitos o divergencias se originan en estos vértices. Son molestos, pero pueden eliminarse en la QED y las propiedades físicas resultan bien definidas y finitas. Este proceso de sustracción de infinitos se denomina renormalización. Se usaron estas técnicas para hacer varios cálculos y los resultados mostraban una coincidencia espectacular con el experimento. Por ejemplo, el electrón tiene un pequeño campo magnético originalmente calculado en 1928 por Dirac. Los cálculos modernos del corrimiento en la intensidad del campo magnético del electrón causado por emisiones y reabsorciones de fotones y otros efectos similares dan por resultado que este aumenta un factor de 1.00115965.214 con un error o incertidumbre de 3 en el último dígito respecto de la predicción de Dirac, que había ignorado estos efectos. En un experimento reciente, el factor que se midió fue 1.001159652188 con un error de 4 en el último dígito. Esta coincidencia numérica entre la teoría y experimento es quizás la más impresionante de toda la ciencia. Con semejante éxito, no es sorprendente que la QED se convirtiera en la teoría aceptada de los fotones y electrones. Sin embargo, aunque los infinitos se cancelan cuando se los trata adecuadamente, el hecho de que aparezcan divergencias produce cierta desconfianza. Dirac se refería a la renormalización como el proceso de barrer los infinitos debajo de la alfombra. El requerimiento de una teoría finita es parecido a otros suicidios, El requerimiento de una teoría finita es parecido a otros juicios estéticos que se realizan a menudo en física teórica. Encontrar teorías que no tengan infinitos parece ser un camino apropiado
para avanzar en la búsqueda de la teoría madre. Fuerza débil. El siguiente gran progreso realizado por la teoría cuántica de campos fue la unificación del electromagnetismo con la fuerza nuclear débil. Esta fuerza, mucho más débil que la electromagnética, pero mucho más intensa que la gravitatoria, se manifiesta especialmente en la transmutación de partículas. Fue postulada inicialmente para explicar el decaimiento beta, un tipo de radiactividad de ciertos núcleos atómicos inestables en el cual un neutrón se convierte en un protón, un electrón y un antineutrino mediante un cambio de sabor de un quark. El sabor es el equivalente de la masa débil, perdón, el sabor es el equivalente de la masa o carga en las otras fuerzas. La fuerza nuclear débil no es tan evidente en nuestra vida cotidiana como las magnéticas, eléctricas o gravitatorias, pero juega un rol decisivo en las cadenas de reacciones nucleares que generan energía y producen los elementos químicos en los núcleos de las estrellas. Esto es algo que ninguna otra fuerza puede explicar. Ni la fuerza nuclear fuerte que mantiene los protones y neutrones juntos en el núcleo, ni la fuerza electromagnética que trata de separar los protones pueden cambiar las identidades de estas partículas, y la fuerza gravitatoria tampoco puede hacer algo así. Entonces, la observación de neutrones que se convierten en protones y viceversa fue la evidencia de un nuevo tipo de fuerza en la naturaleza. A fines de los años 50, las interacciones débiles se explicaban en el contexto de la teoría cuántica de campos, pero aunque la teoría funcionaba bien para el decaimiento beta, al ser aplicada a los otros procesos más exóticos, aparecían nuevamente infinitos. Por ejemplo, al calcular la probabilidad de colisión de un neutrino con un antineutrino, los experimentos no podían hacerse porque las energías necesarias superaban las que podían alcanzarse en el laboratorio, pero obviamente los resultados infinitos no podían coincidir con ningún resultado experimental. Estas divergencias ya habían aparecido en QED y se habían curado con la renormalización. En cambio, la teoría de Fermi, que describía las interacciones débiles, no era renormalizable. Otra dificultad con esta teoría era que tenía muchos elementos arbitrarios. Las ecuaciones de la interacción débil se habían inferido básicamente de los experimentos, pero podrían haber sido muy diferentes aún sin violar ningún principio físico conocido. La solución de estas cuestiones condujo a una nueva unificación, así como a la fuerza electromagnética entre partículas cargadas. Se debe al intercambio de fotones. Una fuerza débil no podía actuar instantáneamente. Weinsberger y Salan propusieron que la existencia de otras partículas, los gluones W y Z,
nuevas mensajeras que se introducían en la teoría como los fotones. Esto no solo convirtió a la teoría en renormalizable, sino que permitió explicar, además de las interacciones débiles, las electromagnéticas. La nueva teoría unificada se llamó electrodébil. La verificación experimental llegó mucho después. En 1983 se descubrieron las partículas W y en 1984 la Z, cuyas propiedades habían sido predichas correctamente en 1968. Nuevamente, una unificación resolvía problemas y permitía explicar más fenómenos que los contenidos en la teoría previa. Fuerza fuerte. ¿Por qué no se separan los protones y no se desintegra el núcleo atómico? Debido a la fuerza de repulsión eléctrica. Esto se debe a la fuerza nuclear fuerte, una interacción que se extingue más allá de 10 a la 13 centímetros y cuya fuente es el color, que en este caso es de 3 tipos: rojo, verde y azul. La fuerza fuerte actúa también entre otras partículas pesadas llamadas hadrones, que proliferaban por los años 60. Para reducir el enorme zoológico de estas partículas y continuando con la tradición de explicar estructuras complicadas en términos de constituyentes más simples, Gell-Mann y Zweig propusieron elementos más fundamentales llamados quarks. Los quarks se aplicaron a una gran variedad de problemas físicos relacionados con las propiedades de los neutrones, protones, mesones, etc. Y la teoría funcionaba bastante bien, pero todos los intentos experimentales de extraerlos de las partículas que supuestamente los contenían fracasaron. La tarea parecía imposible. Desde que Thomson sacó los electrones de los átomos, siempre había sido posible separar cualquier sistema compuesto, una molécula en átomos o un núcleo en protones y neutrones. Pero parece imposible aislar los quarks. Esta característica fue incorporada en la teoría moderna de las interacciones fuertes, la cromodinámica cuántica, que prohíbe a los quarks quedar libres mediante un proceso denominado confinamiento. Esta característica fue incorporada en la teoría moderna de las interacciones fuertes, la cromodinámica cuántica, que prohíbe a los quarks quedar libres mediante un proceso denominado confinamiento. Gran unificación. Las interacciones electrodébil y fuerte se inscriben actualmente con una teoría cuántica de campos basada en una gran cantidad de partículas organizadas en una estructura de simetría llamada grupo. De la inmensa cantidad de estructuras posibles, los datos experimentales han permitido seleccionar una que se conoce como el modelo estándar. Las partículas del modelo estándar se dividen en 2 clases con funciones muy diferentes de acuerdo a su spin. Los bosones de spin entero, medido en unidades cuánticas, son los mensajeros de las fuerzas, y los fermiones de spin semientero constituyen la materia. Una combinación de teoría y experimento
conduce a 3 grupos de simetría correspondientes a las 3 fuerzas que describe. SU paréntesis 3 por SU paréntesis 2 por U paréntesis 1. Este modelo matemático explica toda la física de partículas que se ha observado hasta el presente. Sus predicciones han sido confirmadas con asombrosa precisión. El modelo estándar y la relatividad general han superado todas las pruebas a que han sido sometidos. Los físicos experimentales y los astrónomos han reportado cada vez mejor coincidencia entre sus resultados y observaciones y las predicciones de estas teorías. Con ellas, las fuerzas fundamentales de la naturaleza se explican entonces satisfactoriamente. Todas las cadenas de preguntas sobre fuerzas y materia conducen al modelo estándar de las partículas elementales y la relatividad general. Sin embargo, estas claramente no pueden ser la teoría madre. Por un lado, aunque las interacciones nucleares fuertes están incluidas en el modelo estándar, aparecen como algo bastante diferente de la naturaleza electrodébil, no como parte de una descripción unificada. Además, este modelo contiene muchas características que no son dictadas por principios fundamentales, sino que deben ser tomadas del experimento. Estos rasgos aparentemente arbitrarios incluyen el menú de partículas y simetrías, varias constantes e incluso los propios principios que lo sustentan. Por otro lado, no contienen a la gravedad que se describe con una teoría muy diferente. La relatividad general, esta funciona bien clásicamente cuando puede ser probada experimentalmente, pero pierde su validez a energías altas. Los efectos cuánticos de la gravedad se hacen relevantes a la energía de Planck, 10 a la 19 gigaelectrovoltios, una energía tan grande que nos coloca frente a un nuevo problema. No podemos suponer que podrá alcanzarse experimentalmente. Tampoco se entiende teóricamente la física a esas energías, ya que hay obstáculos matemáticos muy fuertes para describir la gravitación cuántica en el mismo lenguaje que las otras fuerzas. Se puede aplicar las ecuaciones de la teoría cuántica de campos a la relatividad general, pero el resultado es una teoría no renormalizable. Aparecen otros problemas: los agujeros negros, objetos predichos por la relatividad clásica, parecen desafiar los postulados básicos de la mecánica cuántica. Los dos pilares fundamentales de la física del siglo XX, la relatividad general y la mecánica cuántica, resultan incompatibles en el contexto de las teorías de partículas. Estos son los problemas que intentan resolver la teoría M, y para ello hubo que postular nuevos principios, desarrollar nuevas ideas. Para finalizar esta introducción histórica, veamos en un ejemplo sencillo de qué manera comprender las fuerzas fundamentales que hemos descrito, que permite entender la naturaleza y hasta dónde se puede llegar
con el modelo estándar y la relatividad general. Consideremos para ello algunas cadenas de preguntas sobre un pedazo de tiza blanca. Sobre un pedazo de tiza. ¿Por qué la tiza es blanca? Todos sabemos que los colores del arco iris se asocian con luz de determinada longitud de onda. El rojo con las más largas, el violeta y el azul con las más cortas. La luz blanca es una mezcla de diferentes longitudes de onda. Cuando la luz choca contra un objeto opaco como la tiza, solo una parte se refleja, el resto es absorbido. Una sustancia es de determinado color porque la absorbe ondas de ciertas longitudes. Vemos el color que refleja. La tiza absorbe el infrarrojo y el ultravioleta, que son rangos del espectro invisibles, y refleja todos los otros, los visibles. Por eso es blanca. Pero, ¿por qué la tiza absorbe las longitudes de onda invisibles y refleja todas las visibles? La respuesta tiene que ver con las energías de los átomos y de la luz. Los fotones de la luz no tienen masa o carga, pero tienen cierta energía que es inversamente proporcional a la longitud de onda de la luz. Los estados de un átomo son discretos, no se pueden cambiar excepto en ciertas cantidades definidas. Normalmente un átomo está en su estado de mínima energía. Cuando absorbe luz, salta a un estado de mayor energía, y cuando emite, salta a un estado de energía menor. Entonces, solo absorbe o emite fotones de esas energías particulares. La tiza es blanca porque las moléculas que la componen no tienen un estado al que puedan saltar absorbiendo fotones de cualquier color de luz visible. Pero, ¿por qué los átomos y moléculas tienen estados discretos con energía definida? ¿Por qué la luz tiene fotones de energía definida? Estas preguntas se respondieron con la mecánica cuántica. Las partículas de un átomo solo pueden tener cargas, masas y energías en ciertos valores discretos. Los fotones también, por su naturaleza cuántica, solo pueden existir con determinadas energías. Las moléculas de carbonato de calcio que forman la tiza no tienen electrones que puedan cambiar su energía absorbiendo luz visible. ¿Y por qué las ecuaciones de la mecánica cuántica que gobiernan a las partículas en los átomos son así? ¿Por qué la materia consiste de átomos y electrones y núcleos? ¿Por qué hay algo como la luz? Las respuestas nos remontan al modelo estándar, y para eso fue necesaria la reconciliación de la mecánica cuántica con la relatividad especial en 1940. ¿Por qué hay un neutrón y un protón, uno neutro y otro cargado, de masas casi iguales y mucho más masivos que el electrón? Los quarks más livianos se llaman U up y D down, y tienen cargas 2/3 y 2 U y un D, y entonces tienen carga 2/3 más 2/3 y menos 1/3 igual a 1. Los neutrones consisten de un U y 2D
entonces su carga es 2/3 menos 1 sobre 3 menos 1/3 igual 0. Las masas de los neutrones y protones son casi iguales porque se originan en fuerzas fuertes que mantienen a los quarks unidos, y estas fuerzas son iguales para un U y un D. El electrón es más liviano porque no siente estas fuerzas fuertes. Todos los quarks y electrones son paquetes de energía de varios campos y sus propiedades se siguen de las propiedades de estos campos. Pero ¿por qué el mundo consiste solo de estos campos, los quarks, electrones, fotones? ¿Por qué tienen las propiedades que les atribuye el modelo estándar? ¿Por qué la naturaleza parece comportarse de acuerdo a esta teoría? Estas preguntas todavía no tienen respuesta. Son algunos de los interrogantes que intenta responder la teoría M. Vayamos ahora en otra dirección. ¿Por qué hay suficiente calcio, carbono y oxígeno aquí en la Tierra para formar la tiza? Esos elementos existen en todo el universo. Fueron creados en las estrellas, según el modelo del Big Bang, que describe la evolución del universo desde la gran explosión hasta nuestros días. La materia se formó en los primeros minutos en una proporción de 3/4 partes de hidrógeno y 1/4 de helio y otros pocos elementos livianos. Este es el material crudo del que se formaron los elementos más pesados en las estrellas. Los cálculos de reacciones nucleares en las estrellas muestran que los elementos más abundantes son aquellos cuyos núcleos están más ligados, y estos incluyen el carbono, oxígeno y calcio. Las estrellas mandan este material al medio interestelar mediante explosiones de supernovas y vientos estelares, y en este medio rico en constituyentes de tiza se forman las estrellas de segunda generación como el Sol y sus planetas. Por eso hay tiza en la Tierra. Hay una teoría bastante aceptable de la evolución estelar. Sabemos que las estrellas se agrupan en galaxias y las galaxias en cúmulos y supercúmulos. Entendemos cómo y cuándo se forman los elementos, cómo era el universo cuando tenía unos pocos segundos de vida. Pero este escenario depende de que haya habido un Big Bang hace 12 a 15 mil millones de años, según se deduce de la relatividad general y el modelo estándar. Y todavía no sabemos si realmente lo hubo ni por qué. En definitiva, ¿por qué rigen los principios de la relatividad y la mecánica cuántica? Estas son otras incógnitas que pretende resolver la teoría M, pero para poder presentar el modo en que intenta responderlas, todavía necesitamos introducir algunas otras ideas previas. El concepto que dominó las unificaciones que desembocaron en el modelo estándar es que las fuerzas intrínsecas de las tres interacciones, débil, fuerte y electromagnética, se funden en una sola o alguna energía muy alta y evidencian sus diferentes identidades a energías menores. Esta propuesta explota
una propiedad de las teorías cuánticas de campos. Su manifestación física depende de la escala de energía de las partículas involucradas. A energías grandes, una teoría parece describir un conjunto de partículas con ciertas simetrías, mientras que a las energías más bajas, estas pueden cambiar drásticamente. En particular, las simetrías presentes a energías altas pueden estar rotas a energías menores. La energía predicha para esta gran unificación es muy alta, 10 a la 16 gigaelectrovoltios, comparada con la escala de unificación electrodébil 600 gigaelectrovoltios, y esto nos enfrenta a un nuevo problema. Si las fuerzas se unificaran a una escala de energía o equivalentemente de masa tan alta, hay que explicar por qué las partículas conocidas son tan livianas. Esta observación puede parecer poco importante al neófito, pero los especialistas consideran que una jerarquía poco natural de escalas de energía es un signo de inconsistencias teóricas graves. Una posible solución se obtuvo apelando a una nueva idea, la supersimetría. Esta postura, que para cada bosón hay un fermión y viceversa con la misma masa, para cada partícula de spin entero hay otra de spin semientero. Una posible solución se obtuvo apelando a una nueva idea, la supersimetría. Esta postura, que para cada bosón hay un fermión y viceversa con la misma masa, para cada partícula de spin entero hay otra de spin semientero. La supersimetría vincula a estos dos tipos de partículas de un modo fundamental, avanzando un paso más en la tradición reduccionista. Lamentablemente, esta simetría no se observa en la naturaleza. Las compañeras supersimétricas de las partículas conocidas no han sido detectadas todavía, pero podría suceder que la naturaleza fuera supersimétrica a escalas de energías altas y que estas simetrías estuviera rota a las escalas que podemos alcanzar en los aceleradores de partículas. Esta idea es muy atractiva porque la supersimetría debería verificarse en el rango de energías en que operará la nueva generación de aceleradores, y esta propuesta, que no tiene ningún sustento experimental, podría entonces ser corroborada o no en un futuro cercano. Combinando la supersimetría con la gran unificación, se logra que la ruptura de la simetría de gran unificación suceda a muy altas energías, pero la ruptura de la supersimetría ocurra a energías considerablemente menores. Si así fuera, la supersimetría resolvería el problema de las jerarquías. En teorías unificadas supersimétricas es natural que algunas partículas sean livianas, aunque la escala natural de energía sea muy alta. Estas propuestas resultan muy prometedoras, pero todavía la gravedad queda fuera de la gran amalgama. Aquí haremos una pausa y continuaremos con
la teoría de cuerdas. Pausamos.